mi idea es que cada uno de ustedes se sienta motivado a leer la carta a los romanos, como una guía muy pequeña. Entonces, de eso se trata. Ahora vean, Romanos 9 es uno de los pasajes sobre los cuales se funda toda una teología. Y, o sea, lo que voy a hacer ahorita no es un ataque a esa teología, pero sí es una interpretación alternativa a ella, que al menos desde mi visión va apegada no solo a la Biblia, sino al carácter de Dios, a la lógica y un montón de cosas más. Y la razón para eso son los pasajes que aparecen sobre todo a partir del verso 11. Entonces vamos a leer esos versículos y ya van a ver por qué es que están, ¿qué les digo? Controversial el pasaje, rico para hacer interpretaciones. Váyase conmigo a Romanos 9, verso 11. Y bueno, pongámonos de pie y leamos ese pasaje, ¿ok? Pero repito, no voy a hacer un exégesis o un análisis de todo el capítulo 9. Es solo una vista de pájaro. Y creo que es suficiente. Cuando lo tengan, dicen amén. ¿Amén? Amén. Romanos 9:11 dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por la obra, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén. Puede tomar su lugar. No sé si es la primera vez que va a ese pasaje, pero ir a ese pasaje y aislarlo de su contexto te puede llevar a conclusiones radicales. No sé si peligrosas, pero sí radicales. Porque lo que el pasaje dice claramente es que Dios tiene vasos que son para su gloria y otros que son para destrucción. Ahora, asumiendo que los lineamientos que parten solo de leer ese pasaje fueran reales o fueran ciertos, suponiendo que sean ciertos, qué bueno es estar del lado correcto de la historia, ¿verdad? O sea, que usted tenga la plena certeza de que usted fue diseñado para hacer un vaso de honra y pasar la eternidad con Cristo. O sea, happy, happy, happy. No me acuerdo quién era el que decía eso aquí, pero alguien decía happy, happy, happy. El punto es feliz de la vida. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo Dios dijo: yo quiero que fulanito sea salvo, y pase lo que pase, pues va a ser salvo. Porque Dios, de quien quiere, tiene misericordia. Bueno, quiso tener misericordia de mí. Gloria a Dios. Aquí viene el otro lado. Asumamos que usted es un vaso de deshonra. Yo sé. Asumamos que usted fue predestinado para ir al infierno. ¿Eso dónde lo deja usted ahorita? Y dos, ¿dónde deja a Dios? Que eso es lo más importante. Y repito, este pasaje, si uno lo lee aislado y lo junta con otros pasajes, pareciera indicar eso. Pero, bueno, al menos desde mi perspectiva, ¿ok? Estaría dispuesto a debatir con alguien que quiera hablar de esto, pero los debates casi nunca llegan a nada. Pero al menos desde mi perspectiva, y he de decir y pedir disculpas a Dios primeramente y a estos testigos, porque por años yo pensé que la cosa funcionaba así, y de hecho en mi cabeza era un poco, de todas maneras, si Dios me manda al infierno o manda a cualquier persona al infierno, no estaría haciendo ninguna injusticia, porque Él es soberano
y Él hace lo que Él quiere. Y bueno, si yo fui predestinado para el infierno, no pasa nada, Él sigue siendo Dios, Él no me debe misericordia, me está haciendo justicia. Un pensamiento bastante cuadrado. El detalle es este. Váyase conmigo al capítulo 11, versículo 32. Dios tiene misericordia de quien quiere. Bueno, ¿de quién quiso tener misericordia Dios? 11:32. ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo tiene? Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener, ¿qué dice la Biblia? Misericordia de todos. Dios tiene misericordia de quien quiere. Sí. ¿De quién quiso tener misericordia? De todo. Ya está. O sea, no hay donde perderse. Repito, si uno hace un canon dentro del canon con esos versículos, va a llegar a ciertas conclusiones. Pero si uno lee el capítulo 9 junto con el 10 y el 11, es más, si solo lee el capítulo 9 todo junto, ahí no hay donde perderse. ¿Y de qué hablan estos 3 capítulos? Bueno, del plan que Dios tiene con la nación de Israel. Ahora, dentro de esa perspectiva, igual los extremos son peligrosos. En nuestra Latinoamérica querida y en Nicaragua en particular, hay una especie de amor desmedido, siendo amable, ¿verdad?, con la nación de Israel, al punto que se llega al fanatismo de tener bandera y artefactos y cosas de la cultura y palabras hebreas, como si decir Yeshua fuera más especial que decir Jesús. Y hermano, ese es un extremo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay personas que oran para que la nación actual de Israel gane todas sus guerras y es como que ellos son los buenos y los otros son los malos. Hermano, en una guerra no gana nadie y Cristo murió por todos, hermano. En una guerra usted no puede estar orando por nadie porque ahí se está matando gente y la Biblia dice no matará. Se acabó, hermano. El cristiano está a favor de la paz, nunca de la guerra. ¿Me siguen hasta ahí? Y por ende, si va a orar por un israelita, ore por un palestino. Si va a orar por un israelita, ore por un iraní. Si va a orar por un israelita, ore por un árabe. ¿Por qué? Porque Dios lo ama a todo, hombre. Entonces, es peligroso hacer de esa nación un ídolo. Es un peligro. Pero está el otro lado, que también está agarrando fuerza en algunos sectores, que es odiarlo. Y hermano, eso fue lo que hizo la Alemania de Hitler. Y eso es peligroso. Eso no se debe hacer nunca. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Por la misma razón que no se hace lo otro, tampoco tenemos que hacer esto. ¿Qué hay que hacer con la nación de Israel? Orar por ellos, orar por todos, bendecirlos a ellos y bendecirlos a todos. ¿Por qué? Fuimos llamados a bendición, hombre. Eso es lo que somos nosotros. ¿Y cuál es la pregunta que hace Pablo en este punto? Miren, Pablo ha presentado en los primeros 8 capítulos de que el regalo de Dios para la humanidad es la salvación por medio de la fe en Cristo. Y entonces él viene a hacer una pregunta y es, ¿y eso dónde deja a los israelitas? Dice el verso 1 del capítulo 9, vista de pájaro, repito. Verdad digo en Cristo, dice, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son, ¿qué dice el verso 4? Israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, es decir, según su etnia, su ADN, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya vieron que los amenes no es para chifletear, es cuando se exalta a Cristo. Todos los amenes de la Biblia es después de que se alaba a Dios, no cuando le está cayendo al que le cae mal a usted. Biblia. Vea otro tema. El asunto aquí es, póngame atención. Pablo dice que él deseara ser anatema o ser maldito por amor a su hermano. Ahora yo le pregunto, si de verdad Pablo cree que hay personas dentro de los israelitas que fueron predestinadas para el infierno, pregunto, ¿Pablo tiene más amor por la gente de lo que Dios puede tener? Un ser humano va a sentir más compasión por las personas de lo que puede sentir Dios. Y la respuesta es obvia, no. O sea, si en la mente de Pablo, yo repito, está de que de verdad Dios dijo, este sí, este no, hermano, entonces en ese caso Pablo sería más compasivo que el Señor. Eso es imposible. Hay textos enteros de la Biblia que hablan de cómo Dios quiere la salvación de todos los hombres. El más clásico, usted se lo sabe. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera
Primera de Juan 2:2 dice, Cristo es la propiciación por nuestros pecados, los de los cristianos, pero no solo por los nuestros, por los de todo el mundo. Primera de Timoteo capítulo 2, verso del 2 al 5 dice, hagan oración por todos los hombres sin distinciones. ¿Por qué dice? Porque Dios quiere, dice, que todos los hombres le conozcan, tengan el conocimiento de la verdad. Eso es bueno y agradable delante de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 14 dice que Dios ofreció a Cristo como propiciación por nuestros pecados. Así que Dios ama a todo el mundo. No es posible que Pablo ame más a los israelitas de lo que los ama a Dios. O sea, sería una locura. Y lo que hacen los siguientes versículos, entre el verso 6 y el verso 13, es hablar de que nadie tiene ventaja a la hora de la salvación. Eso yo no se lo quito. Mire, la Biblia dice de que Abraham tuvo hijos, Isaac e Ismael. ¿Quién nació primero? Los que saben Biblia, ¿Isaac o Ismael? Entonces, según la ley de esa época, el primogénito tenía ventaja. Pero al final, ¿sobre quién recayó la promesa? Sobre Isaac. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir él cuando menciona, no es por la etnia, porque si así fuera, todos los árabes serían también, pero no, la promesa recayó sobre Isaac. Luego Isaac tuvo dos hijos, que dice la Biblia, Génesis 25:23, que representaban a dos naciones, ¿sí? Y que desde que estaban naciendo los gemelos, dice que era una batalla. Ese parto de Dios era interesante, darle la pancita a Rebeca. Y dice la Biblia que se estaban matando, pero dice de que antes que nacieran se les dio una palabra y el mayor servirá al menor. De que está hablando ahí de los propósitos de Dios respecto a traer a Cristo al mundo. No hubo ventaja de Esaú sobre Jacob, a pesar de que Esaú era el primogénito. ¿Quién recibió la bendición al final? Jacob, ya está. En ese sentido, lo que se refiere, cualquier tipo de ventaja que uno pueda llegar a creer que tiene para ser salvo es nada. La salvación es por fe a través de Jesucristo, se acabó. ¿Quieren que les ponga un ejemplo actual? Miren, nacer en un hogar con padres cristianos es tremenda bendición. Y yo le ruego a los chavalos que están aquí que valoren eso. O sea, que tu papá, tu mamá te traigan aquí a la iglesia y no te lleven a una barrera de toro es una gran cosa. ¿Ya? Que tu papá cuando tienen un problema oren y consulten la Biblia en lugar de consultar un brujo o irse a una cantina es una gran cosa. Y ojalá con los años usted sepa valorar, ojalá de ahorita usted lo valore. Es una gran ventaja, pero no significa que el hijo de un creyente, porque sí es cristiano, tiene que encontrarse con Cristo. Tiene que creer con Cristo. ¿Qué tienen que hacer los padres? Educarlo, crear las condiciones necesarias, pero es una cuestión entre Dios y la persona. ¿Están de acuerdo con eso o no? La teología, no me voy a cansar de decirlo, amo leer, amo estudiar, amo enseñar, lo voy a hacer hasta que expire, hasta que me den las condiciones de la cabeza, pero, hermano, no es por conocimiento, hermano. Una persona puede irse con todos sus libros y todos sus títulos directo al infierno si no se arrepiente y cree en Cristo, hermano. Es más fácil ser teólogo que ser cristiano. Es más fácil ser predicador que ser cristiano. Todo se trata de creer y seguir a Cristo. ¿Me siguen hasta ahí o no? Y vamos al pasaje controversial, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es injusto, ¿verdad que no? Nunca. Versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Eso corresponde a Éxodo 33:19. 4 versículos atrás del 19, es cuando, el episodio allí es cuando Moisés intercede con Dios para que no destruya a Israel porque habían hecho el becerro de oro, ¿se acuerdan? Y él le dijo, Señor, yo te ruego, le dice, que tengas misericordia. Y él le dice, porque tú me has temido, yo he hallado gracia en mis ojos, yo no los voy a destruir a ellos. No fue que Dios arbitrariamente dijo, Moisés está predestinado. No. Moisés tenía un corazón correcto para con Dios. Dios le extendió misericordia. A eso se refiere. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. No arbitrariamente. Siempre una respuesta a lo que el hombre hace. Igual, versículo 15. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Ahí está haciendo una analogía a Esaú. La Biblia dice en Hebreos que Esaú, después de despreciar su primogenitura, la quiso recuperar con lágrimas. Y no pudo. ¿Por qué? Porque la despreció. Y del que corre. Miren, Jacob se encontró con Dios en Peniel.
Y dice la Biblia que luchó con el ángel del Señor y le desencajó un muslo. Y dice la Biblia que desde entonces, ¿qué hacía Jacob? No podía correr, rengueaba desde ese entonces. Y en el siguiente capítulo de eso salen los dos hermanos que se iban a reconciliar. Y mientras Jacob iba cojeando, dice que Saúl corrió a buscar la reconciliación. A eso está haciendo referencia. No se trata de querer, no se trata de esforzarse, se trata de que Dios tiene misericordia. Y no fue arbitrario, hermano. Yo le repito, Dios le preguntó a Jacob, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jacob, o sea, yo soy un sinvergüenza. Y el Señor le cambió el nombre y le puso Israel. Él se humilló delante del Señor. Aquella fractura física era un reflejo de la humillación de su corazón. En cambio, Esaú, hermano, era un oportunista y un fatuo. Y si mis cálculos no son equivocados, el autor de Hebreos lo pone como ejemplo de alguien que perdió su salvación, de alguien que tuvo la bendición de Dios en su momento, pero que la menospreció. Así que, y por eso lo deja de advertencia. Por cierto, si la salvación no se pierde, ¿por qué hay tantas advertencias en la Biblia? Pues, hermano, Dios es serio, Dios es coherente. Imagínense que yo le diga, tenga cuidado con, qué sé yo, con los aviones de la Ceiba. Usted no se va a chiviar porque usted sabe que por muy exclusiva que sea la Ceiba, pues, todavía no hemos llegado a esa tecnología. Dios nunca te va a advertir sobre algo que sea imposible que pase. Dios te va a advertir, cuida tu salvación con temor y temblor porque no se puede perder, hermano. Ven, o sea, Dios es serio, hermano. Verso 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Según el 11:32, ¿de quién ha tenido misericordia Dios? De todo, hermano. Ya está, la misericordia de Dios es para todos. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca, sino que quienes todos procedan al arrepentimiento. Versículo 17, porque la Escritura dice al faraón, otro ejemplo, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Ahora, ¿fue arbitrario el endurecimiento del faraón? Mire, yo había hecho mal cuenta hace años. Yo le dejo una tarea, busquen Éxodo todas las veces que sale que faraón endureció su corazón. Y todas las veces que sale que Jehová le endureció el corazón a Faraón. 9-5. Yo pensé que era 5-5 porque se le escuché a un gordito, buena gente que se llamaba Arcy Sproul. Pero Nel, 9 veces sale que Faraón endureció su corazón. 9 veces. Es más, cuando Dios llama a Moisés, le dice, yo sé que Faraón no os dejará ir. O sea, no era una cuestión de que Dios lo hizo así arbitrariamente. No, Faraón era un hombre terco. Ahora, ¿Dios puede endurecer el corazón de una persona? Sí. Mire, este es uno de los pasajes más escalofriantes de la Biblia. Proverbios capítulo 1. Este es uno de los textos más como para reflexionar. Proverbios capítulo 1, versículo 22. Proverbios capítulo 1, verso 22. Cuando lo tengan, se identifican. ¿Sí? Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores, dice, desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Ahora, ¿quiénes son los que aman la simpleza? Los simples. ¿Quiénes son los que se burlan? Los burladores. ¿Quiénes son los que aborrecen la ciencia? Los insensatos. Nunca es Dios que pone eso en sus corazones, son ellos. Versículo 23, volveo a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Hay gente que toma como modelo a Judas, ¿no? Y dicen, Judas estaba predestinado. Entonces cuando Jesús le llamó amigo, era de mentira. Y cuando Jesús dijo sobre los israelitas, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina a los polluelos y no quisieron? Eso no incluía a Judas, él era un zanate negro ahí. No. Cuando Jesús hacía los llamados generales y decía, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, uno de los que estaba más cargado de demonios era Judas. ¿Y qué? Era un llamado hipócrita. ¿Cómo predicar el evangelio a una persona que ya fue predestinada al infierno? ¿Cómo le decís, Cristo murió por vos, Cristo te ama? Es más, hay ciertas teologías que enseñan que Cristo solo murió por cierto grupo. Eso es peligroso. Versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, es una cuestión de voluntad.
Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dios no se puso a jugar al gato y al ratón con Faraón. Dios lo llamaba al arrepentimiento, pero una vez que se libraba de la plaga, se volvía a encaprichar. Hay personas con las que Dios trata de esa manera, ¿no? Y se meten a problemas, buscan a Dios, Dios los libra, se vuelven a descargar. Y así se la llevan, y así se la llevan. Bueno, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sí, 25, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ahora miren, nadie puede determinar que una persona ya no tiene remedio. Eso solo Dios lo sabe. ¿Ok? Nuestro deber es orar por las personas, insistir con ellas hasta el final. Amén o no amén. Que si se van a ir al infierno, pues que nos pasen encima a nuestras oraciones y a nuestro amor por ellos. Que al final y al cabo somos instrumentos del Señor que quiere salvarlos. Pero hermano, hay gente que no quiere. Hay gente que simplemente nunca toman en serio el compromiso con el Señor. Siempre que me voy por tal tontera, que prefiero mis pecados, que no sé qué, hermano, amado. Un cristiano es alguien que a pesar de sus 1000 defectos y de sus días bajos, es alguien que puede decirle a Cristo, ¿a quién más voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo le ruego, mire, incluso si usted aquí es el cristiano más débil y más inconstante, hermano, no deje de venir a la iglesia, un día Dios lo va a tocar. No deje de orar, no deje de buscar. Pero fulanito dijo tal cosa. Fulanito no envió a su hijo a morir por vos, ni envió al Espíritu Santo. Dios te ama, no sos un caso perdido. Pero por favor, no endurezca tu corazón al mismo tiempo, hermano. ¿Amén o no amén? Amén. Vuélvase a Romanos. Ese es un ejemplo de lo que es ser endurecido. ¿Qué pasó con Faraón? De tanto que se puso terco, Dios dijo, estás listo, estás liquidado. Dios puede decir eso. Dios nos libre que diga eso de nosotros. Pero, yo repito, miren, hay una doctrina que se llama la depravación total. Y la depravación total es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no puede buscar a Dios. Si eso fuera así, si de verdad Faraón era un perdido y ya no tenía remedio, ¿para qué le endureció el corazón Dios entonces? Si ya estaba muerto. No tiene sentido, hombre. Somos seres, imagen y semejanza de Dios. Versículo 19, pero me dirás por qué pues inculpa, porque quien ha resistido a su voluntad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me ha hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Allí el pasaje, el que leyó hermana Mayra al principio, hermano, es el pasaje al que hace referencia en Jeremías. Y en Jeremías habla de que el hombre o la nación de Israel, entonces el alfarero lo tomó, lo quebró y lo volvió a hacer. ¿De qué habla eso? Del trato de Dios con las personas, hombre. Del trato de Dios con las personas. Cada uno decide en base a cómo actúa qué tipo de vaso quiere ser. No me cree, váyase conmigo a la carta de Timoteo, más adelantito. Carta de Timoteo. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, perdón. Capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. ¿Okay? Segunda de Timoteo 2, 20. ¿Lo tiene? Dice la Biblia. Bueno, vámonos al 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos. Mire que no dice predestina. Dios sabe quiénes son suyos. Ya está. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, ¿a qué nos llama el Señor? A apartarnos del pecado. Versículo 20. Pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para uso vil. Hermano, usted tiene en su casa el tarro de la basura, ¿verdad? ¿Es útil el tarro de la basura? Sin duda alguna. Ahí va toda la cochinada. Es más, tiene el tarro de otro tipo de basura en el inodoro, usted sabe. Y ese es útil. ¿Para qué? Para no echarlo en otro lado. Hay instrumentos que son útiles en el campo. Cuando el pompón está afuera, ¿qué hacen las doñas? Tienen su panita llamada vacinilla debajo de la cama. ¿Sirve o no sirve? Te resuelve.
Ya no sale en lo oscuro a que le pique una culebra, un alacrán. Le sirve, pero un uso vil. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, yo no estoy diciendo con eso, en la iglesia hay gente que es una vacía. Yo no dije eso. Uno lo pensó. Yo no dije eso. Pero Pablo dice que en una casa hay personas que sí cumplen su propósito. Y a veces su propósito es ser piedra de tropiezo para los otros. Mire, si usted tiene que amar al enemigo, ¿qué necesita? ¿Qué se necesita para amar a un enemigo? El enemigo. ¿Qué se necesita para perdonar? Un traidor. ¿Qué se necesita para soportar a alguien en amor? Alguien difícil de soportar. Pero según la Biblia, según Pablo, hay gente que eso cumple. Ahora, hermano, no nos engañemos, no nos hagamos. Donde hay trigo hay cizaña, donde hay oveja hay cabro. Eso solo Dios sabe. Pero mire, hay gente que esa es su función porque ellos quieren. Hay otra gente que se guarda para Dios. A eso Dios los va a exaltar. Versículo 21. Así que si alguien se limpia de estas cosas, mire, ahí no dice que están predestinados a ser limpios. Si alguien activamente se limpia para Dios, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí lo tiene, hermano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo reaccionamos o cómo respondemos a la misericordia de Dios? Usted y yo no nos podemos quejar. En esta casa Dios nos ha hablado cantidades de veces. ¿Cuántos reconocen eso? Nos ha ministrado cantidad de veces. Dios ha puesto personas, situaciones, que ya si aquí, de todos los que estamos aquí, alguno decide no seguir a Cristo o seguirlo así pues a su manera, ya es decisión de cada uno. Pero nadie puede llegar delante de Dios el día del juicio y decir, ve, vos me predestinaste para eso. Olvídese. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vuelva hacia Romanos y bueno, creo que voy a ya ir terminando porque ya me quedé solo en el 9. Lo que les quiero decir al final es, al menos desde mi perspectiva, y creo que es la perspectiva de un montón de personas que también saben Biblia, ese pasaje no está hablando de que Dios tome a algunas personas y las predestine al infierno. Hay cristianos que creen eso. Yo me salí de ese grupo, pero bueno, en fin. ¿Por qué les digo eso? Versículo 22, vamos a leer todo el verso 9, el capítulo 9 y van a ver de qué tiene sentido. 9:22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? El punto del pasaje es eso, la salvación no es por etnia. No importa de qué raza sea usted, si usted cree en Cristo va a ser salvo. Versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. El pasaje no está hablando de elecciones individuales. ¿Ya? Que uno diga, el gallego sí, el elmo no. No está hablando de eso, hombre. Está hablando de etnias. O sea, eso es como que se dijera, los nicaragüenses, que son mestizos, indios con español, esos no están fuera del paquete. No, hermano, Cristo murió por todo. El punto es ese. Dice, a los hijos dice, si fuera el número de los hijos de Israel, estoy en el 27, como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero no está hablando de determinismo, está hablando de la fe. Los gentiles encontraron que la salvación era por fe, no por etnia. Verso 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cómo está escrito? He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, en fin. ¿De qué está hablando el pasaje? ¿Se acuerdan que Jesús dijo de un centurión, ni aún en Israel he encontrado tanta fe? ¿Qué se necesita para encontrar?
Perdonen que sea tan simple. ¿Qué necesita para encontrar? Buscar. ¿Qué andaba buscando el Señor? Eso. No leen en Juan, dice, la hora viene y ahora es cuando el Señor, cuando los que adoran al Señor, adorarán en espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran. Ahora, ¿quién le dijo eso? ¿A una judía o a una samaritana? Y los samaritanos y los judíos, no sé, hablaban. Y así la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan de ella? Dice que él le rogaba, Señor, socórreme. Y ella le dijo, ni aún los perritos comen de las migajas que están. Y así sucesivamente, hermano. O sea, eran personas que buscaban a Cristo con fe, fueron salvos. No es que estaban, este sí, este no. Miren, honestamente, hermano, a mí me resulta perturbador esa idea, porque creo que es contrario al carácter de Dios. Si ves toda la Biblia, vas a ver que Dios es amor, hermano. Dios es amor, hermano. El que se pierde, sea yo o sea cualquiera, es porque quiere, no porque Dios quiso, es porque quiere. Pero bueno, cada quien su religión. Termino con este pasaje, Romanos 11:32. ¿Cómo amo ese pasaje? Es mi jaque mate. Porque Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todo. Pasajes como ese me hacen creer de que no hay nadie que esté tan lejos como para no ser salvo por Cristo. Pasajes como ese le dan sentido a todo lo que hago. ¿Y de qué me sirve andar del timbo al tambo predicando si al final el que se va a salvar, se va a salvar? Pero vale la pena. El sábado, yo pasé toda la semana pasada en Ciuna. Ay, hace calor, hermano. Y pasé dando clases, descubrí lo que es la jaqueca por primera vez en mi vida, ya me estoy haciendo viejo. Y después vine, el viernes medio dormí, me fui a dar un seminario a San Gregorio y en la noche fui a una vigilia en una iglesia que se llama como la de nosotros. Y estaba hasta la pata de gente, una de la iglesia más grande que yo. Y me sentía acalambrado, sinceramente. Le escribí a algunos de mis amigos, les puse orar por mí, me sentía intimidado, demasiada gente. Pero pues ya después predicamos el evangelio y 3 personas se volvieron al Señor, hermano, gracias a Dios. Hermano, ¿cómo le podría yo decir con moral a alguien, Cristo te ama, si no estoy seguro si Cristo murió por él? Pero es que la Biblia no dice eso, hombre. La Biblia dice que Dios nos ama a todos y que tuvo misericordia de todos. Y yo me voy a morir creyendo eso. Así que, volvámonos a Dios, nos conviene. La próxima vamos con el capítulo 10 y el capítulo 11. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la carta a los romanos. Gracias, Señor, porque no es del que quiere ni el que corre, es de quien tú tienes misericordia. Y el hecho de que estemos aquí esta noche es una prueba de tu misericordia. De que hay oportunidad de volvernos de nuestros malos caminos y enderezar nuestra senda, recibiendo a Cristo y volviéndonos a Él. Gracias, Señor, porque el que a ti viene no lo va a echar fuera, Señor. Y sobre todo, gracias que no estamos determinados como robots, sino que nos has dado libertad. Ese sí es amor. En Cristo Jesús. Amén.